Muy bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo. Voy a pedir por ahí al staff que si pueda apagar tantito el reflector. Muy bien, mis hermanos, estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Estamos para alabar a Dios y estamos también para escuchar y, por otro lado, predicar la palabra de Dios. Yo deseo de todo mi corazón que Dios le hable hoy a su vida. Yo cuando salga usted de aquí, yo quiero que no diga, qué bonito mensaje, qué bonito se escuchó, ay, qué bonito fue el mensaje de lo que Dios habla. No, yo quiero que cuando usted salga de aquí, usted salga a retar su vida a hacer la palabra de Dios. Esa va a ser la verdadera esencia del mensaje, que usted salga de aquí conmovido para cambiar, para hacer algo diferente de su vida, para poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y esto le va a bendecir muchísimo. Amén. ¿Cuántos quieren recibir así la palabra para cambio? Amén. Gloria a Dios. Es para ustedes, hermanos. Dios les va a hablar a través de esta palabra. Hoy vamos a ir a nuestra palabra, hermanos, a nuestra Biblia, ahí en el libro de Mateo 21. Libro de Mateo 21, versículo 21. No se confundan, capítulo 21, versículo 21. El miércoles, los que vinieron al tiempo de oración, la predicación trataba precisamente de este tiempo especial donde Jesús había visto que una planta de higos no tenía frutos y el Señor se molestó mucho y Él habló sobre esa planta y esa planta se secó y en el instante los que estaban con Él se preguntaron, ¿cómo está todo esto? ¿Por qué se hace todo esto? ¿Por qué Jesús hace todo esto? Y entonces Jesús les contesta lo siguiente. 21, ya lo tenemos, amén. Mateo 21, 21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieran fe y no dudares, dos palabras importantes, fe y no dudares, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Amén. Nuestra fe tendría que llegar a la capacidad de que cuando vemos a alguien con necesidades, en alguna situación, en alguna condición, pudiéramos de decirle, ¿sabes algo? Tú debes de tener fe en Dios, porque a veces somos expertos en hablar las cosas y decirlas. Ten fe en Dios. Y a mucha gente le decimos, ten fe en Dios. Pero ¿cómo podemos mostrar a esa gente esa fe? Sería lo mismo que le dijéramos, mira, ten fe, esto va a pasar, tu economía va a cambiar, esto va a mejorar. ¿Qué sería esto? Si dijéramos, mira, ten fe. Porque con la fe que yo tengo, Cerro del Borrego, aviéntate en el mar de Veracruz. Y que viéramos desprenderse del cerro y salir a Veracruz, ahí al mar. La gente creería. ¿La gente creería? ¿Usted qué piensa? Aquí Jesús estaba explicando figuradamente. Acá tenemos enfrente ese lugar, ese cerro del Borrego. Imagínate que tú le puedas decir a alguien, tú ten fe, porque yo tengo fe. Y cuando esa persona volteara y tú le dijeras, cerro, vete al mar, y pasara, ¿qué sucedería con la gente? ¿Qué sucedería con la gente? La gente caería de rodillas. Y tal vez alguien que estuviera pasando por aquel lado y dijera, ¿qué pasó con el cerro? ¿Por qué se arrojó al mar? ¿Qué pasó? Es que ese hombre que está allá, su fe es tan grande que solamente dio esa palabra y se fue. Y fue hecho. Jesús era ese hombre. Amén. Jesús era ese hombre que cuando estaba con la gente, él decía, esta es la fe. Y cuando Jesús podía pasar y sanar a un ciego, agarraba y le devolvía el caminar a una persona, y agarraba y hacía muchas maravillas, muchos milagros, entonces la gente que pasaba con él creía. Obviamente que la palabra nos dice, ¿verdad? Que unos creían, muchos fueron convertidos y le reconocieron, y otros más se enojaban. Porque también hablar de fe es algo que Dios se manifiesta en la vida de las personas. Y cuando hablamos de fe, es esa confianza que tenemos en el Señor. Amén. La pregunta para ti, mi hermano, sería, ¿cómo anda tu fe? Este hermoso texto nos dice y nos da una promesa.
Ya les expliqué de qué se trata la fe, de cómo pensar. La gente tiene que ver que yo puedo tener la capacidad de hacer y decirle al cerro del borrego, vete y échate al mar, y va a pasar. Estoy hablando en sentido figurado. ¿Por qué? Porque cuando me han llegado los problemas, porque cuando me han llegado las situaciones, mi fe ha estado a ese nivel en el Señor. No se trata de mí, sino de la confianza que yo tengo en el Señor. Y esa confianza que yo tengo en el Señor va a reflejar esa genuina fe que yo debo tener. Así es que este texto tan hermoso, cuando habla el Señor, ¿qué creen? Es una promesa. ¿Cuántos pueden en este momento decir, cerro del borrego, quítate y échate al mar? ¿Cuántos podemos decirlo? La verdad es que pocos. Pero también la verdad es que todos deberíamos hacerlo. Todos deberíamos, una vez conociendo al Señor, tener esa posibilidad, ¿verdad? De poder decir, cerro del borrego, échate al mar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús, recibe tu salud. En el nombre de Jesús. Pero a veces decimos, eso ya no está. Eso ya no existe. Si Dios quiere, obra, y si Dios no quiere, no obra. Y es verdad, está la voluntad, están muchas otras cosas. Pero ¿sabe algo? Que todo lo que pidiéramos con fe será hecho, dice la palabra. Dice ahí en el 21, ¿cómo dice ahí en el 21, hermanos? Más bien en el 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. ¿Usted ha recibido todo lo que ha pedido, hermano? Hermana, ¿usted ha recibido todo lo que ha pedido? Todo. Por ahí vi que dijeron casi todo. Yo sé que muchos pueden decir, sí, yo lo he recibido todo. Pero ¿está usted seguro que ha venido de la mano de Dios? Porque déjeme decirle que cuando Jesús fue tentado, estaba en esa parte alta, llegó el diablo y le dijo, si tú te postraras delante de mí, te entregaría todos esos reinos. Ya lo hemos visto en otras predicaciones. El Señor Jesús le dijo, solamente a tu Dios adorarás. De tal manera que si ustedes se postran delante del diablo, de Satanás, Él les puede dar cosas. Y ustedes van a recibir. Y hay muchas cosas que da el diablo allá afuera en el mundo y que la gente dice sin conciencia de lo que palabrean. Gracias a Dios. Cuando en realidad no viene de la mano de Dios. ¿Está un poquito preocupante el asunto? Claro que sí. Porque no todo viene de la mano de Dios. Hay cosas que lo van a tener cautivo, que lo van a tener preso, que lo van a tener atado, porque no vienen de Dios. El diablo es el príncipe, dicen, del aire. Él anda aquí. Y en lo que usted desea, Él puede trabajar. En el verdadero creyente, en el verdadero hijo de Dios, Él no puede obrar. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, verdaderamente recibe de la mano de Dios las cosas. Y entonces un verdadero creyente y un verdadero hijo de Dios, todo lo que pidiera en su nombre, le será hecho. ¿Sí nos damos cuenta de la diferencia? A veces vivimos engañados de una manera en la cual le damos gracias a Dios sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Creemos que todo viene de Dios y no todo viene de Dios. Porque no siempre podemos traspasar un monte. En otras palabras, porque lo que pides muchas veces no se cumple. Hay cosas que no se te cumplen. Si tú empiezas a reaccionar y a reflexionar, hay cosas que tú has pedido a Dios que no se te han cumplido. Aunque me hayas dicho, sí, todo. No es verdad. Algo siempre va a haber en lo cual tú necesitas depender de Dios para que tú puedas decir, se ha cumplido. Muchas veces es confusión, porque creemos que lo que nos llega a la mano, me llegó esto a la mano, sí, pero no es de Dios. Todo lo que te llega a la mano nunca traerá tristeza con ello.
Tienes algo que llega a tu mano y de momento te genera problemas, te genera conflictos, te genera desconfianza, te genera el alejarte de tu tiempo con Dios, te alejas del estudio bíblico, te alejas de la oración, te alejas de todo. Pero como estás prosperado en lo económico, como estás prosperado en las cosas materiales, dices, es que gracias a Dios. No, porque eso te está alejando de la realidad. Estás fuera de las cosas del Señor, tienes más tiempo para tus negocios, tienes más tiempo para tus cosas, tienes otros tiempos, pero no lo estás dedicando al Señor. Por eso es muy puntual la Biblia. Nosotros queremos a veces adaptar y apartamos la promesa. Sí, es mi promesa, es para mí, gloria a Dios, porque soy hijo de Dios y todo, pero nuestra vida refleja otra cosa. Nuestra vida refleja un alejamiento, una falta de conocimiento. ¿Sabes? Hay gente en las iglesias que tú les hablas de la palabra de Dios y se quedan atónitos, como diciendo, o nunca lo he escuchado, o no lo había yo entendido. Y tenemos que tener cuidado con eso. Quiero compartirte con 4 verdades bíblicas para que tú entiendas precisamente el por qué a veces no recibes las cosas de parte de Dios. 4 verdades bíblicas quiero compartir contigo. Miren amigos, miren hermanos, miren quien nos acompaña. Vamos a ir al libro de Santiago 4, casi vamos a detener ahí toda la predicación. Libro de Santiago 4, capítulo 1, y vamos a ir hasta el 10. ¿Ya lo tenemos? Santiago capítulo 4, versículo 1. Fíjese, y se va usted a dar cuenta que según sea nuestra forma de vivir, es según lo que vamos a recibir de parte de Dios. ¿Bien? ¿Ya tenemos Santiago 4:1? Adelante, amén. Dice una pregunta para usted, querido hermano, hermana. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Luego dice más adelante, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no? ¿Qué dice ahí? No tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabras durísimas, hermanos. Palabras durísimas estas. Pero de aquí podemos tomar 4 verdades importantes. La primera verdad es que nosotros somos y tenemos mucha indiferencia a las cosas del Señor. Hay indiferencia a las cosas del Señor. Dice aquí la palabra de Dios ahí en Romanos 8:28, dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Sabes algo, hermano? Y lo digo con todo respeto y el amor, que espero esta palabra te sacude y pienses un poquito más. La indiferencia a Dios. ¿Sabes qué es una indiferencia? Que te da lo mismo. Cuando tú lees un texto bíblico, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando alguien te exhorta a escuchar la palabra de Dios, tú la puedes escuchar y a veces hasta pareciera que te ponen atención, pero si no la llevas a cabo, estás siendo indiferente. Te está dando lo mismo. Te da lo mismo lo que dice la palabra. Tú vives tu vida, lo que crees, tu tiempo a lo que necesitas. Tú eres único en lo que tú deseas.
pero no tienes el deseo de Dios en tu vida. Eso es indiferencia. Quieres que todo se acomode a como tú quieres. La iglesia debe de estar a tu manera, la alabanza debe de estar a tu manera, el estudio de la Biblia debe estar a tu manera, todo debe de estar a tu manera. Pero como no lo vas a encontrar en ningún lado más que en el Señor, tú vas a encontrar indiferencia. Tú hoy puedes estar acá y mañana en otro lugar. Y si alguien o tú mismo lees la palabra no cambia. La palabra es la misma. Lo que tiene que cambiar es tu corazón. Lo que tiene que hacer diferencia es tu vida. Y entonces, donde tú te encuentres, serás bendecido por Dios. Así es que, primera enseñanza, hermano, que yo quiero que guardes en tu corazón: no seas indiferente con Dios. Que no te dé lo mismo el Señor. Si hoy el Señor te está hablando, pon atención. Si el Señor te dice, no hagas esto, no lo hagas. Y si el Señor te dice, haces esto porque esto es bueno para tu vida, hazlo. No seas indiferente con el Señor. El Señor te ama. Pero recuerda que el Señor es justo. Y que al final, ahorita lo vamos a ver, al final del tiempo, al final de las cosas, el mismo Señor de amor que te está compartiendo su palabra, te está compartiendo su amor, te está compartiendo su misericordia y sobre todo su bendita gracia, es el mismo que te va a juzgar. Y cuando tú estés delante de Él te va a decir, ¿te acuerdas? Cuando yo decía en mi palabra esto, tú eras indiferente. ¿Qué es indiferente, Señor? Que te daba lo mismo. Te daba igual. No te importaba decirle al Cerro del Borrego, quítate y échate a Veracruz. A ti no te importaba eso. Era más importante tus asuntos, tus negocios, tu vida, tus relaciones sociales, la gente que estaba contigo. Eso era lo importante para ti. Y hay ego en el hombre, hermano. Hay ego, hay mentira en el hombre. El hombre tiene un gran problema. La gente no hace caso a la palabra de Dios, no conocen a Dios. Muchos dicen, ¿puede hacer una oración por esto? Hermano Jorge, ¿puede hacer una oración por esto? ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué me han pedido oración? Por alguna persona que ya murió. A la gente que está viva no se le hace oración, se le predica la palabra. A la gente hay que predicarle la palabra. A la gente hay que hablarle del Señor. Pero ¿sabes qué necesitas para poder hablar la palabra? Necesitas fe. Esa fe que habla la palabra. Esa fe que dice el Señor, que puedes mover las montañas, que puedes mover... Esa fe necesitas. Me han hablado y me han dicho, ¿puedo orar por la persona que murió? Esa es una tradición. Por esa persona ya no podemos hacer nada. Otra persona, un día estaba yo así, me habló que dije, ¿qué pasó? Venga, por favor, hermano Jorge, necesito que venga y ore, por favor, estoy pasando por una situación tremenda. ¿Sabes? Salgo corriendo. Se había muerto su perro. Y quería que hiciera yo todo un culto para despedir a su perro. ¿Y por qué es esto? Porque la gente no conoce la palabra. Porque la gente no sabe la palabra. Se preocupan más por el perro que murió que por la gente que se está yendo al infierno de su propia familia. Se preocupan más por otras cosas dentro de la casa, dentro de la familia, que la gente que se está yendo sin conocer a Cristo. Pastor, ¿puede hacer oración por mi trabajo? Amén. La voy a hacer con gusto. Pero el Señor quiere que tú la hagas en una fe verdaderamente. De tal manera que cuando yo ore por esa persona, por su trabajo, por su salud, por todo eso, si esa persona no tiene el conocimiento de la fe y no conoce al Señor, no va a pasar nada. No va a pasar nada, hermanos. Por el contrario, se enojan con Dios. Se enojan con el pastor y le dicen, ¿sabes qué? Es que ese pastor no está ungido, ese pastor no sabe nada de la palabra, ese pastor ha de andar a medias porque no oró por mí, no pasó nada. Un día llega una persona,
Estaba yo apoyando a un hermano y llega y le dice: hermano, el Señor me puso en mi corazón que trajera yo esta canasta. Es una canasta judía, mire, tiene jugo de uva, tiene uvas, tiene queso de tal, tiene aceite, tiene esto. Y esto es así porque el Señor me dijo que me va a dar mi trabajo. Una persona que a veces iba a la iglesia, que a veces no iba a la iglesia, que yo nunca conocí su voz en oración dentro de la iglesia, una persona que yo nunca vi que estuviera buscando estar cantándole al Señor, una persona que yo nunca vi que estuviera atenta a las cosas del Señor, llevó eso. En ese momento a mí no me tocaba decir nada, solamente el pastor dijo: está bien, la recibe, se la come el pastor, y a la semana, tal vez no recuerdo exactamente, me habla: hermano Jorge, ¿puede venir? Sí, ¿qué pasa? Hermano, tengo que devolver la canasta. ¿Y ahora qué pasó? Pues que a la hermana no le dieron el trabajo. Y la hermana regresó y le reclamó y le dijo: por su culpa, usted no oró tal vez y no me dieron el trabajo, quiero mi canasta. Ajá. Y el pastor ya estaba con las viandas, ya se la había comido, y dice: ¿qué hacemos? Repóngala y devuélvala. ¿Se da cuenta de la vergüenza que a veces pasamos por no enseñar la palabra de Dios? Por no enseñar a la gente que no se trata de uno, sino se trata del Altísimo, de su misericordia del Señor, que se trata de la fe de la gente, que el Señor no va a orar si antes esa persona no está arrepentida y convencida de su pecado, de su vida. Y por eso hay indiferencia, hermanos, en las iglesias. Por eso vemos iglesias en las cuales dicen: vamos aquí, vamos allá. ¿Por qué? Porque están creyendo cosas que no son bíblicas. Es una iglesia bíblica, hermano. Y la Biblia dice que para que yo entienda, dice: a los que creen, yo necesito creer para que Dios obre en mi vida. Porque si no, de lo contrario, yo estoy en riesgo que el que me esté dando las cosas no sea el Señor. Y por nada dice aquí la Biblia, ¿verdad? Dice: resistir al indiferencia, hermanos. Sin rendir sus vidas a Cristo, y lo hacemos sin confrontar a las personas antes de que sepan quién es Dios, que necesitan ser salvos, ser parte de la familia de Dios. Juan 1:12. A las personas cuando llegue y le diga: ¿sabes qué? Yo necesito que tú hagas una oración porque estoy pasando esto. Usted le tiene que decir: sí, la hago con gusto. La voy a hacer porque soy enviado del Señor y sé que es parte de mi ministerio, sé de lo que tengo que hacer. Pero más que por tu problema, voy a orar por tu salvación. Porque tú necesitas conocer a Dios. Porque si yo oro sin que tú sepas quién es el Señor, esto no funciona así. La Biblia dice que primero tienes que creer, primero tienes que ser de la familia de Dios, primero tienes que hacerte hijo de Dios, y entonces estás en su familia, estás en la promesa, y Dios va a obrar a tu favor. Pero a veces queremos quedar bien y oramos por la gente. Sí, voy a orar por ti, y vas a ver que tu situación, tu relación, tu trabajo, tu economía va a cambiar, y le decimos a la gente, cuando su necesidad original de esa persona es tener a Cristo en su corazón. Esa persona necesita nacer de nuevo, esa persona necesita restablecer su relación con el Señor. Sí podemos orar por ellos, sí podemos orar. Podemos orar por sus necesidades, hágalo, pero principalmente debemos de orar por su salvación de esas personas. Buscar la salvación de esas personas. Muchas veces nos llegan con problemas, pero en sí el asunto que quiere que nosotros visualicemos no es el problema de la gente, sino es su vida perdida, su vida de su situación. Eso es lo que tenemos que ver. Y cuando nosotros detectamos eso y le decimos al Cerro del Borrego: quítate y échate al mar de Veracruz, va a suceder. Porque no hay nada que convenza al hombre del pecado si no es el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y cuando nosotros le hablamos al Santo Espíritu de Dios y le decimos: Señor, convence a esta persona, háblale a esta persona, que se dé cuenta de su vida, ahí comienza nuestra verdadera oración por la gente. Nos hemos acostumbrado al decoro, a dejar pasar por alto las cosas. A veces en la iglesia misma dejamos que las cosas pasen como si nada, cuando a veces el Señor quiere que hablemos las cosas conforme a su palabra. Hay muchas situaciones. Juan 1:12 le dice: más a los que, en voz alta, más a los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen. Les dio derecho o potestad, dice en la traducción, ser hijos de Dios. ¿Para quiénes son las promesas de Dios? Para sus hijos.
para los que creen. Y para todos en el sentido general de la salvación, todos tienen una oportunidad. Apunto a eso, todos tienen una oportunidad, todos van a tener una oportunidad. Nadie va a llegar delante de Dios al juicio sin saber de qué se trataba el Santo Evangelio. Todos tienen una oportunidad, pero no para todos son las bendiciones. Si usted me dice, bueno, yo he visto que a aquella persona le va bien, recuerde que la bendición de Dios a veces es como la lluvia, para justos e injustos. Pero la bendición especial del Hijo es para unos cuantos. Usted puede ayudar a alguien de la calle. Usted va, se acerca, le da un pan a alguien de la calle, le da un plato de arroz, le da un plato de frijoles, y es una buena acción. Pero su corazón no está movido como cuando lo hace por sus hijos. Amén. ¿Qué sucede cuando lo hacemos por los hijos? Le va a poner un plato desechable, le va a poner los frijoles que quedaron del día anterior, le va a poner así cosas. ¿Qué hace para su hijo o su hija? ¿Qué busca? Lo mejor. Lo mejor. ¿Sí podemos actuar en misericordia? Claro que sí. ¿Y podemos hacer algo por alguien? Sí. Pero cuando lo hacemos por nuestros hijos, es diferente. Nuestro corazón es distinto. Ese es un ejemplo de cómo muchas veces Dios obra. Dios obra a veces por mucha misericordia. Es más, les atrevo a decirle que ni siquiera tenemos el entendimiento de la grandeza y maravilla de nuestro Señor hablando de misericordia y gracia. Pero lo más cercano que puedo entender es ese amor que yo tengo por mis hijos. Porque en todo momento el Padre se presenta así como un Padre y nos da la exhortación en 1:12 a que creamos para ser hechos hijos de Dios. Así es que cada vez que usted vea a alguien que no quiere nada con el Señor y está indiferente y usted se atreva a decirle, todos somos hijos de Dios, tenga cuidado, porque eso no es cierto, eso no es bíblico. Tenga cuidado. Usted no puede orar ni tratar a la gente como hijo de Dios hasta antes no se vean, hasta que antes no veamos, en otras palabras, ¿verdad?, sus hechos, su testimonio de fe. Tenemos que ver a esa persona en el atrás y la tenemos que ver en el ahora. Las evidencias de que han sido tocados por Dios, que han sido transformados por Dios. Y entonces sí, dígale, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo seguir? De lo que no, solamente es creación de Dios. Y tenemos que tener ese cuidado de diferenciar las cosas. No a todos le podemos decir hermanos. A todos son nuestros hermanos. Y yo sé que muchas personas dirán, ya ves, tienen mensajes de odio, tienen mensajes de... No hay mensaje de odio. Por el contrario, es un mensaje de amor para que la gente conozca a Dios, para que la gente se transforme a Dios. Aquí en esta iglesia o donde sean llamados, allá en redes sociales que nos están escuchando, busquen a Dios. Las personas que están ahí, busquen a Dios de corazón. Sean hijos de Dios, coherederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Alguien que no ha resucitado nuevamente junto con Cristo no heredará la vida eterna. Así es que esto es importante, la indiferencia. Acuérdense, yo no tengo que ser indiferente a Dios. Queremos que Dios obre en medio de la impiedad, por un milagro, cuando primero debemos orar porque el Espíritu Santo convenza de pecado y de justicia y de juicio. ¿Sabe algo? El Espíritu Santo le va a convencer a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, Juan 16, 8, vamos allá, Juan 16, 8, y cuando Él venga, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Ya está aquí porque Jesús está a la diestra del Padre abogando por nosotros. Él ya subió y el Espíritu Santo está acá y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así es que todo aquel que se inclina delante del príncipe de este mundo también será juzgado de la misma manera. ¿Ya lo vieron? Ahí en Juan 16, 8, 11.
Quien tenga su Biblia puede subrayarlo, porque estos son textos súper importantes que usted tiene que grabarlos. Lo siguiente, dice ahí la palabra de Dios, que cuando pedimos, no recibimos. ¿Y saben por qué no pedimos? ¿Por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Aún los creyentes pueden pedir cosas equivocadas. Muchas peticiones de oración no dependen del corazón de Dios, solo dependen de sus propias necesidades, sin tomar en cuenta lo que el Señor desea darnos y el propósito de tener las cosas. ¿Te has puesto a pensar el propósito de por qué tienes las cosas? ¿Te has puesto a pensar si lo que está en tu corazón glorifica a Dios? ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios que glorifica a Dios? Eso que estás pidiendo, tu trabajo, glorifica a Dios. Dame más trabajo, Señor, dame más trabajo. Mira mi familia, Señor, mira mi necesidad, Señor, dame más trabajo. Cuando deberíamos de decir, Señor, dame más trabajo para honrarte, para glorificarte, para tener que compartir con los necesitados, para que tu reino se extienda, para lo que tú quieras, Señor, úsame, dame para eso. Y a veces no, a veces lo pensamos. ¿Por qué? Porque queremos la pantalla, ¿no? Queremos la última pantalla, queremos el último teléfono, queremos el último vehículo que salió, queremos... Y si usted me dice, hermano Jorge, ¿eso está mal? Claro que no está mal, todos tenemos anhelos, pero lo que sí está mal es que lo pongamos antes que el corazón de Dios. Así es que lo que yo recibo de Dios debe ser bendición para mí. Y debo de estar conforme porque sé que viene del Señor. Y que si Él añadirá otra cosa, la recibiré en santa paz porque sé que viene del Señor. Y si no llegara del Señor, quiere decir que no está en el corazón de Dios. Pregunta, ¿cuántas cosas no hemos recibido porque no están en el corazón de Dios? ¿Se ha puesto a pensar? Decía un hermano que ya falleció y nos dio una palabra a él y nos dijo, ¿saben algo? Su niña, cuando tenga 14 años y medio, va a hablar. Amén. Y hemos esperado 14 años y medio que ella hablara. Esto no se lo he dicho a mi esposa, ni a nadie se lo he dicho, lo voy a decir ahorita. En una ocasión el Señor, al ver a mi hija, me puso en el corazón, tu hija ya está hablando. Tu hija ya está hablando. Porque tú, sin darte cuenta, por medio de ella habla por ti, como me dice. Tu hija está hablando por ti como ministro. Porque a pesar de las dificultades que tú, tu esposa, tu familia pasas, me estás sirviendo. Para Dios sea la gloria y la honra. Para Dios sea la gloria y la honra. Mi hija está hablando, hermanos. Pero ¿saben por qué lo entendí? Porque mi fe le puedo decir al cerro del borrego, quítate y échate al mar. Y más o menos por estas fechas, hace un año, mi hija estaba otra vez con convulsiones graves. La familia estaba a punto de llevarla otra vez al hospital. El Señor permitió que mi hija se volviese a poner mal para probar nuestras vidas. Porque sabíamos que a los 14 años y medio iba a hablar. Aún yo con esto sin entender exactamente qué es lo que decía el Señor, pero ya entendí que ella está hablando ahorita. Pero hace un año, hermanos, mi hija estaba otra vez grave, convulsionando. Llegó un momento en que ella se desvaneció y casi estábamos seguros que ella ya había parado su corazón. Mi esposa la tomó, la agarró, la abrazó, empezó a orar por ella. Y volvió otra vez mi hija normal. Para un poquito más adelante mi hija empezó así. Y yo recordé y dije, en el hospital ya no nos pueden dar nada. Lo que siempre nos ofrecen es ponerla en coma, inducirla a un coma, y sabemos que hay el riesgo de que se pare su corazón, quede en estado vegetal su pensamiento o un paro respiratorio. Fueron lo que nos dijeron los médicos. Y yo tengo que firmar un papel donde yo tengo que autorizar que si pasa algo no va a pasar nada en lo legal contra ellos. Y me dijo mi esposa, la voy a llevar al hospital. Está bien, te acompaño. Cuando me cambiaba, yo escuché la voz de Dios que dijo, ponte a orar. Ponte a orar.
Ponte a hablarle a tu familia, enséñale la fe, quita el cerro del borrego y échalo al mar. Hermanos, y esto lo platico como un testimonio. Bajé, perdón, y le dije a mi esposa, ¿saben algo? En el hospital ya sabemos lo que nos ofrecen y lo que va a pasar. La palabra dice, y empecé a recitar la palabra, hasta donde el Señor me puso en mi corazón. Y de ahí empezamos a cantar, hermano, alabanzas a Dios. Y le dimos al Señor la autoridad en nuestras vidas. Le dimos al Señor la autoridad de la vida de mi hija. Le dimos al Señor la autoridad de todo. Conforme fue pasando el tiempo, mi hija se restableció, hermanos. Mi hija se restableció y hasta ahorita, gracias a Dios, está bien. Esa fue una noche gloriosa en familia porque casi nos llegó el amanecer hablando la palabra, orando al Señor, confiando en Él y alabándolo. Y eso fue lo que el Señor usó para que Grace siga ahí. Y hoy Grace sigue hablando. Y así les puedo contar muchos testimonios. Hoy está usted aquí sentado. Hoy está usted aquí sentado. Hoy se ve una iglesia establecida. Y muchos dirán, voy a la iglesia con el hermano Jorge. No, hermanos. Vienen a la iglesia del Señor. Porque Él la permitió, porque Él la instaló, porque Él quiere que usted escuche la palabra, porque Él quiere que usted esté aquí. Y sabe algo, por mis propios medios, como hombre común, yo no podía llevar a cabo este proyecto. Pero sí le dije al cerro de Orizaba, aquí al borrego, le dije, vente y échate al mar. Y hoy hay una iglesia. Hoy hay una iglesia para gloria y honra del Señor. Muchos van a decir, ay, ¿qué tanto es eso? Bueno, para algunos, pero para los que conocemos a Dios, el predicar la palabra, el enseñar la palabra, el que la gente se transforme, en que la gente deje drogas, en que la gente deje alcohol, en que la gente componga su matrimonio, en que la gente sienta la paz del Señor. Es decir, al cerro del borrego, quítate y échate al mar. Amén. Así es que usted puede ser parte de esto. Usted pida al Señor, pero pida para honrarle, pida para glorificarle, pida hacer su voluntad. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Amén, gloria a Dios. Puedes pensar que lo que recibes o puedes recibir de parte de Dios, si de verdad lo empleas para servir a Dios o solo son cosas materiales que satisfacen tus necesidades humanas. Es tu decisión. Santiago 4.3, ¿qué dice ahí en Santiago 4.3? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes cuáles son tus deleites? ¿Sabes qué son tus deleites? Todo aquello que tú disfrutas en la carne. Todo aquello que a ti te gusta. Y puede ser que todo esto que pides al Señor sea para tu deleite, para tu vida, para lo que tú quieres. ¿Sabes algo? La palabra dice que nosotros debemos deleitarnos en el Señor. Amén. Así es que todo lo que venga de la mano de Dios debe de servir para que tú te deleites delante del Señor. Debe de haber gozo, debe de haber paz, debe de haber claridad de pensamiento, siempre en base al Señor. Tito 3.3, ¿qué dice? ¿Qué dice el Tito? Y yo espero que eso tú lo pongas para tu vida. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice ahí? Tito 3.3. Tito 3.3, ¿qué dice ahí? Todos a una voz, porque, a ver, todos que lo tengan. Tito 3.3. Amén. Tito 3.3. Antes de llegar al Apocalipsis, mucho antes. ¿Ya lo tenemos? Bueno, los que lo tengan vamos a leerlo y los que no pongan atención. Porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Yo espero que este texto bíblico se haga una realidad para su vida, que usted pueda llegar y cuando le digan, tú estás hablando de la palabra, tú me estás predicando la palabra,
¿Tú me estás diciendo esto? Sí. Porque yo también era en otro tiempo. ¿Era qué? Insensato. Una persona que no pensaba lo que hacía. Rebelde. Una persona que no quiere hacer más que lo que ella dice. Extraviados. Una persona que no tiene dirección. Esclavos de concupiscencias, todo aquello que te tiene cautivo, que te tiene esclavo de deleites diversos, viviendo en malicia. ¿Qué es la viviendo en malicia? Cuando tú no te importa qué piensa la gente, tú vienes a sacar lo tuyo, lo propio, y si piensas mal de alguien, solamente haces todo lo posible por afectarlo. Y envidia, la envidia, el deseando cosas de otras personas, aborrecibles. Personas éramos antes que la gente no quería tratar con nosotros. No vayas con ese porque ese es esto. No vayas con ese porque te va a hacer esto. No vayas con ese. Y ese éramos el tipo de personas aborreciéndonos unos a otros. Y eso tiene que ver mucho con la hipocresía. Hay mucha gente que te va a tratar. ¿Cómo estás, amigo? Oye, qué gusto verte. Y por atrás, sácatelas. Te va a dar tu vaso por la cabeza. Esa es la realidad. Solamente los hijos de Dios somos hermanos. Y si tú estás bien, a mí me bendices. En la semana lo pude enseñar. En la semana lo pude enseñar. No vas a ganar tú ni voy a ganar yo, fueron mis palabras. Con un hermano que llegó y me dijo, ¿cómo lo hacemos con ese trabajo? Le digo, mira, si yo cobro lo que es, o ganas tú o gano yo. Pero haz lo que tú tengas que hacer y gana tú. Y lo que a mí me des es de bendición, porque tú eres parte de la iglesia. Aquí está la enseñanza. Aquí está la enseñanza. Que yo tengo que ayudar a mis hermanos, que yo tengo que servir a mis hermanos, que yo tengo que entender esto. Lo siguiente, ya casi terminamos, hermanos. No buscamos lo espiritual. Muchas veces no entendemos lo espiritual porque no buscamos lo espiritual. Santiago 4, 5 en adelante dice, 6 dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que os ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Déjame decirte que tú tienes el espíritu de Dios cuando eres creyente y Él te manda que estés con Él, que estés pendiente, que cuides tu vida, que estés pendiente de tu actuar, de tu vivir, de tus cosas. ¿Para qué? Para que estés ahí, porque el Espíritu de Dios te anhela celosamente. El Espíritu de Dios quiere compartir contigo. El Espíritu de Dios no es una fuerza solamente, es la tercera persona de la Trinidad. Con sensibilidad, con amor, con sentimientos, y Él quiere que tú estés a su lado, que tú estés ahí porque Él anhela estar contigo, Él anhela enseñarte, Él anhela alejarte del pecado, Él anhela que tú transformes tu vida, que tú transformes tu corazón. Ese es el anhelo verdadero del Espíritu Santo de Dios. Ese es el verdadero anhelo, que todo aquello que te da tentación sea quitado, que todo aquello que te hace que no ores, todo aquello que a ti te lastima, lo quiere quitar el Señor a través del Santo Espíritu. Por eso dice que te anhela celosamente, pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo captamos. Espiritualmente somos hombres a veces muertos. Contristamos al Espíritu Santo. Dice ahí sobre todo lo que nos gusta, lo que nos agrada. Le apuntamos más a nuestros deleites. Apuntamos más al deleite que a la parte espiritual. Los guiados por el Espíritu Santo son los hijos de Dios. Dice ahí la Escritura en 2 de Crónicas 30, no es cierto, estoy antes, perdón. En Romanos 8:13, dice ahí Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Luego dice en el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Ahí lo dice claro, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Y sabes qué es clamar Abba Padre? Es tener la confianza de decir, papito al Señor, Padre, aquí estoy. Gracias, Señor, porque aquí estoy, porque estoy delante de tu presencia. Ya no estoy en esclavitud,
ya no tengo temor, esas cosas viejas pasaron. Aquí, Padre, tú me has hecho nuevo. Amén. No nos sometemos a Dios. Ahí sí vemos también nosotros en la palabra, al final ya casi de lo que leíamos, ahí otra vez estoy regresando a Santiago, dice someteos en el 7, pues a Dios, y resistid ¿a quién? ¿Y qué pasará? Otra vez, si quieren les repito, Santiago 4:7, ¿qué dice ahí? Someteos pues ¿a quién? ¿Y qué más? Ok, y luego, ¿qué es más fácil? ¿Someterse a Dios o resistir al diablo? ¿Qué es más fácil? Bueno, otra pregunta. ¿Qué nos dice la Biblia? Hay un orden. ¿Qué dice? Primero, ¿qué? Sométanse. Y en ese sometimiento, resistan. ¿Sabe cuál es uno de los conflictos del cristiano? Que no encuentra sometimiento a Dios y que combate por su propia carne al diablo, que combate por sí mismo al diablo. Sin la presencia de Dios, sin el Espíritu, la llenura del Espíritu, nada. Lo quieren hacer así. ¿Y sabe algo? Se burla, se ríe. Si pudiéramos abrir los ojos al mundo espiritual, muchos estarían ya de rodillas sirviendo a Dios. Muchos estarían de rodillas sirviendo a Dios. Nada más de ver el impacto que sería ver toda esa parte espiritual de maldad obrando, tratando de obrar. No dude que si pudiéramos abrir los ojos esté algo aquí grotesco tratando de hacerme daño porque estoy predicando la palabra de Dios. ¿Pero qué dice? Sométete. Sométete. Y someterse a Dios nos va a dar una seguridad como hijos de Dios. Estamos en el sometimiento a Dios. Segunda de Crónicas 38. Este texto es un texto hermosísimo, hermosísimo, porque nos habla de la presencia del Señor. Y nos habla de la manera más dulce que puede hablarle un padre a un hijo. ¿Cuántos como hijos no tuvimos errores y dañamos algo y llegaba el papá y esperábamos esa mano fuerte, esa regulación? Y muchas veces, Segunda de Crónicas 38, llegaba el papá y cuando pensábamos lo peor, llegaba él con clemencia. ¿Y qué sentíamos? Su bien tranquilo, ¿no? Sentíamos paz y hasta sentíamos ese arrepentimiento verdadero. Mire lo que dice el Señor para su vida. Sometámonos a Dios, dice ahí, Segunda de Crónicas 38. No endurezcáis, pues, ahora, ¿ya lo tenemos? Nuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es y no ¿de quién? Tú y por si nosotros volviéramos al Señor. Acá implica que cuando nosotros volteamos nuestro rostro al Señor, nuestros padres, nuestros hijos y nosotros alcanzaremos esa misericordia. ¿Cuántos queremos ver esa gloria y esa honra de Dios en nuestras vidas? Ponte de pie, mi hermano, mi hermana. Ponte de pie. Necesitamos, hermanos, aprender
sobre la fe, sobre la verdadera fe. ¿Aprendiste algo sobre la fe ahora, hermanos? ¿Alguien aprendió algo? Levanten su mano. ¿Alguien aprendió algo sobre la fe? Amén, amén. ¿Verdad que pueden ustedes decirle al Cerro del Borrego, quítate y échate a Veracruz? ¿Quiénes creen que puedan hacer eso? ¿Sí podemos? Amén. ¿Están dispuestos a hacerlo? Amén. ¿Están dispuestos a mover el Cerro del Borrego y echarlo al mar? Saben lo que necesitan. Yo quiero que hoy desafíen sus vidas para que cuando salgan de aquí, a la primera persona que se les acerque con una necesidad, muestren su fe. Y le digas, ten fe, porque la palabra de Dios enseña esto. Pero mira, que si yo le digo al cerro, échate al mar, lo hará. ¿Amén? Yo espero que ustedes lleven esa fe en sus corazones, esa enseñanza en sus corazones, pero que sobre todo eso transforme sus vidas para servir al Señor. Amén. Y si ustedes solos no pueden, pero si su corazón lo desea, aquí estamos para hablar con ustedes. Amén. Porque ahí sí es bíblico. Somos hermanos, hijos de Dios. Amén. ¿Qué pasó? Dije, ¿qué pasó? Muy bien. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar dando gracias a Dios. Padre bendito, doy gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú has puesto en tu iglesia. Señor, necesitamos esa fe grande, esa fe, Señor, donde solamente a través de ti, Señor, podemos lograr las cosas. Yo estoy seguro, Señor, que tú puedes mover ese cerro y echarlo al mar, Padre. Sé que tu palabra habla en sentido figurado, pero sé que cada uno de mis hermanos que están aquí pueden hacer cosas grandiosas, Señor, como si hacer físico que se fuera ese cerro al mar. Porque no depende de nosotros, Señor, sino depende de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, de tu santa presencia. Señor, yo te ruego, toques cada uno de mis hermanos, cada uno de sus corazones, cada uno de sus pensamientos, que ellos puedan depositar su fe, Señor, en sus vidas, de acuerdo a tu corazón, no a la voluntad de deleites humanas, sino conforme a tu corazón, bendito Padre. Gracias por la vida de cada familia, por la vida de cada hermano, cada hermana. Hay algunos hermanos que vienen solos, hay otras hermanas que vienen solas. Bendíceles, Señor. Guárdales, Padre. A nuestros hijos, Señor, tenemos niños acá en la iglesia, tenemos jóvenes, adolescentes y aún otros hijos que están estudiando y trabajando fuera. Bendíceles, Padre. Que no se aparten de ti, Señor. Que en esta iglesia podamos seguir predicando tu palabra. Que tú mores en los corazones. Que tu palabra entre y sea aceptada por cada uno. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por la eternidad y por todos los siglos. Si alguien en este momento no ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador, o no ha entendido el ser hecho hijo de Dios a través de la fe, a través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, te ruego, Santo Espíritu, le des la oportunidad de reconocer su pecado y la necesidad de arrepentimiento en su vida, para que este hermano pueda ser verdaderamente nuestro hermano, para que este hombre, esta mujer que a lo mejor no ha puesto su corazón delante de ti, Señor, pueda hacerlo. Padre, yo te pido que tal vez más tarde, si alguien tiene duda de esto, Señor, permitas que se acerquen con alguno de los líderes de la iglesia, con alguien de los que estamos aquí al frente, para poderle compartir más al respecto. Y de los que ya han recibido en su corazón tu santa presencia y han creído en Jesucristo y han arrepentido, Señor, se han arrepentido de ese pecado, Señor, y son hijos tuyos, te doy gracias por ello. Permite, Padre, que continuemos dándote gloria y honra domingo a domingo. Reta los corazones, Señor. El miércoles es un tiempo de oración. Es el tiempo donde tú hablas a tu iglesia. Es el tiempo de comunicación donde tenemos que saber qué hacer de lo que tú pones.
Gracias, Padre, en este mediodía por tu hermosa palabra. Bendito y alabado seas, Padre. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.